Evangelio según San Marcos, capítulo 3. Sí. Evangelio según San Marcos. Todos los evangelios hablan sobre los milagros, señales de prodigios de Dios, de Jesucristo, pero aquí lo enfoca más, está más dado a mostrarle todos sus milagros, señales y prodigios. San Marcos capítulo 3, versículo 1, San Marcos 3, del 1 al 6, capítulo 3. Y luego para todos ustedes la Sagrada Escritura en el nombre de nuestro Padre eterno Jehová, de nuestro Jesucristo y del Espíritu Santo. El hombre de la mano seca. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salió los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Increíble. Gracias, hermano. Como un hombre tan bueno, y hay que subrayarlo porque sabemos Jesús, el mismo Dios, un hombre muy bueno. Dios lo envió el Padre para eso, para libertar a los encarcelados, dar la sanidad a los enfermos, y para con todo lo que dice el libro de Isaías, capítulo 53. Y vemos aquí haciendo un milagro maravilloso, pero vemos que estos fariseos, que estos principales sacerdotes, de estos religiosos de ese tiempo, ¿sí?, que de pronto tenían tanta letra que se sabían la Taná del Antiguo Testamento, se las sabían al derecho y al revés, desde el libro de Génesis hasta el de Malaquías, y lo recitaban y lo grababan, y mejor dicho, y lo enseñaban a sus hijos, pero era letra muerta, porque en la práctica no había amor, no había misericordia, no había piedad, no había justicia, ¿sí? Ellos preferían guardar un día de reposo que en lugar de ir a orar por una persona que tuviera un problema. Y por eso que Jesucristo, Él no vino a cambiar la ley, es unas modificaciones en cuanto a que se mostrase la misericordia de Jesús, la misericordia de Dios, que tuviésemos nosotros esa enseñanza a ser misericordiosos. Por encima de cualquier ritual, de cualquier ceremonial religioso, es la misericordia. ¿Sí? Y por ejemplo, hoy me la recordó el Señor, porque desde el inicio aquí en la iglesia, nosotros le consultamos al Señor, como pastor le consulta al Señor cuál va a ser el coordinador, que va a portar la palabra. Dios me ha dicho que yo fuera el coordinador, que mi hermana Mireia, la que estaba en los cánticos de alabanza oración, iba a ser la portadora de la palabra, ¿sí? Pero no todas las veces igual, hay veces que el Señor me dice, sí, que ella sea, sí, porque en medio de la prédica yo voy a hacer un milagro en su vida, pero hoy no, el Señor dice, Dios mío, ¿qué hago? Entonces yo sentí como que, bueno, que fuera a ser portador, que va a hacer la palabra. Entonces uno no puede ceñirse a un patrón de conducta, a una regla, y por encima de ese patrón de conducta, regla, faltar a la misericordia. Entonces yo sentí, bueno, mi hermana pues, siente y no va a colocar al Señor algo diferente, que la va a usar así, que le va a dar esa vigor, esa fortaleza, y que, bueno, gloria a Dios, que yo me da este espacio para compartir, qué bendición. Entonces le damos gracias al Señor. Entonces es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta como cristianos, de que no olvidarnos de todo ese amor, esa misericordia, justicia y compasión que Dios en su momento tuvo para con nosotros cuando estábamos hundidos en ese abismo de pecado y de maldad. Y Dios extendió su amor y misericordia en algunos directamente, otros a través de esos pasos maravillosos que no llegaron a decirte, tú eres un pecador, un malo, arrepiéntete, conviértete, si no estás para el infierno. Pero ahí que uno a veces escucha por ahí, Dios mío, ese no es el amor de Dios. Más bien creo que Dios ha usado varones y varonas en su momento, que usó para con nuestra vida, y está usando para decirle a la persona que esté en el pecado, que se encuentra, que no conoce de Dios, para decirle, Cristo te ama, Dios te ama, no estés en esa situación, deja de tomar, no consumas droga, no andes en fornicaciones, adulterio, que eso es pecado, eso no le agrada a Dios, mira que eso no te trae nada bueno, mira las situaciones. Y bueno, palabras con amor decirle, mira, busca de Dios, yo sé que te va a cambiar tu vida. Y si el caso, uno le cuenta el testimonio de cómo Dios hizo con uno, cómo uno se encontraba en ese mundo de pecado y maldad, y cómo uno tomó una determinación de abrirle el corazón a Cristo y pedirle perdón y pedirle que nos ayudara a salir de ese mundo que nos encontramos
encontramos, aunque todavía hay algunas pequeñas áreas, pero Dios está ahí ayudando, sobre todo esperando que nosotros reconozcamos ante Él que hay debilidades e imperfecciones. Esa es la misericordia que Dios quiere. Y esa es la misericordia que estos fariseos de los principales sacerdotes, de los ancianos, de los religiosos de la época de Jesús, por encima de la misericordia, para ellos estaba el ritualismo. La ley dice que hay que guardar el día de reposo, hay que guardar el día de reposo. Y encontramos una denominación que se hace llamar del sistema protestante, que ellos dicen que hay que guardar el sábado. Ellos tienen una mezcla, eso tiene una mezcla del antiguo pacto con el nuevo pacto, y entonces uno se queda sorprendido que hay que guardar el día sábado. Y desde el viernes se colocan y que a guardar el día sábado. Y uno lo ve el sábado, van a hacer un trabajo, van al mercado y van a hacer una cantidad de actividades, y lo único que ellos hacen es no ir a su trabajo, porque buscan hasta con leyes para que no trabajen ese día, pero sí comienzan a trabajar en la casa, otro tipo de actividades, van a hacer otro tipo de actividades. Eso uno dice, ¿cuál es el día de descanso? ¿Cuál es el día de reposo? Por lo menos esto, del tiempo de Jesús, los judíos y en el presente algunos judíos, pues ellos dedican ese día para orar, para meditar, para reflexionar, para leer la Sagrada Escritura, el Antiguo Pacto. Pero estos que hacen esa mezcla, esta denominación que se hace mostrar como el sistema protestante, pues uno dice, Dios mío, pobre gente. Entonces, y he escuchado que aún esa denominación que se esté haciendo vaya a ir a trabajar, entonces lo ponen en disciplina y una cantidad de cosas. Me dice, Dios mío, hasta dónde llega como el hombre con doctrinas de hombre o doctrinas que no aplican a la gracia, como quieren imponer cargas, y no es así. Jesucristo vino precisamente eso, a soltarnos esas cargas. Miramos aquí este hombre, como dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga, ¿sí? Y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Y eso acontece hoy. Hoy tú vas a hacer algo, ¿sí? Y entonces no están pendientes del milagro, de la señal de prodigio, de la misericordia de Dios, que Dios va a usar ese varón, esa varona, para con aquella persona que tiene un problema. Si no están pendientes a ver qué error cometes, qué falla cometes, que vayan contra la ley, cómo pueden acusarte, ¿sí? Por decir un ejemplo, si Dios te dice, bueno, va a ser una campaña de liberación, de sanidad, saca los baffles y coloca, porque hoy Dios se va a glorificar. Entonces los enemigos de Dios dicen, no, es que es mucha bulla, porque en su denominación ellos no hacen bulla, y entonces llaman a la policía porque están por encima de los decibeles de ruido, que están permitidos. Así, por dar un ejemplo. O sea, el enemigo siempre va a buscar eso. Y sobre todo hablamos de ese enemigo religioso, que siempre quiere es oponerse a la gracia de Dios, siempre quiere oponerse a la misericordia de Dios. Entonces, por eso era que estos fariseos, estos principales sacerdotes religiosos del tiempo de Jesús, buscaban era eso, ¿sí? Estaban pendientes de Jesús en qué fallaban para poderle acusar. No solamente para poderle acusar, porque vemos que como hizo este milagro del versículo se dice, y salidos los fariseos tomaron consigo con los herodianos, que eran otros enemigos, otros religiosos, que tenían mezcla de política y religión, los herodianos. Ellos quisieron buscar la forma de unirse para destruir. Así acontece hoy. Dios te lleva a un territorio, Dios te va a usar en algún lugar, ¿sí? Para predicar, evangelizar, y el Señor comienza a glorificarse ya en las almas de que Dios te usa. Pero hay otros que tienen otros negocios y otros tipos de intereses que lo manejan con brujería, hechicería, con ocultismo, y como Dios está glorificando, usándote a ti en ese territorio, en esa familia y en ese lugar, entonces los otros dicen, se le está dañando el negocio. Entonces van a buscar que destruirte porque se le está dañando el negocio ilícito, están dañando el negocio donde tienen pactos con el diablo. ¿Por qué? Porque como ya llegó esa familia cristiana, ya llegó ese ministro cristiano a aquel lugar donde Dios lo está usando el gran milagro, liberaciones, señales, prodigios, entonces ya se reúnen los religiosos, se reúnen, hay que destruirlo porque están dañando el negocio. Así hicieron con Pablo, libro de los Hechos. Sabemos que Pablo, ¿sí? En sus viajes que hizo, Pablo, Hechos, el libro de los Hechos, él estaba en Éfeso. Éfeso era una región muy dada a la idolatría, ¿sí?
una región donde tenían a la famosa diosa Diana, ¿sí? Y entonces vemos cómo allá llegó Pablo a predicar, a evangelizar, ese gran avivamiento. ¿Y qué aconteció? Dice aquí literalmente Hechos 19:23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino de Jesucristo, porque un platero llamado Demetrio, aquí vemos a ese comerciante, a ese negociante de los ídolos, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, aquí vemos que también igual a los otros, Herodiano y los fariseos se reunieron también, ¿sí? Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuevo negocio, hablando de negocio, ellos lo reconocen que es negocio. Así mismo hoy en día hay muchos idólatras que es un poco de santos, poco de imágenes, saben que es un negocio, ¿sí? Y aún eso que lo fabrican, ellos se ríen cuando les van a comprar, porque ellos hace parece que tuvieran más claro, y es peor todavía, porque tienen claro que Dios no está en una imagen, y sin embargo, pues a ellos les interesa su negocio, venderlo, como este hombre Demetrio, ¿sí? Entonces, dice, y no solamente peligro que este nuevo negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana, o sea, ese negocio había dado para que la gente, pues, a través de ese templo, ese negocio fuera muy próspero. Se ha estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia. O sea, que ese negocio no solamente está en una región, en todo un continente, toda Asia. Entonces encontramos, pues, que de igual forma, estos religiosos de la época de Jesús tenían su negocio, porque ellos sabemos de que un degrado total de sacerdocio, un degrado total de sacerdocio levítico que ya no encontramos para la época de Jesús, descendientes de Aarón, sino hombres que por cuestiones políticas, hombres porque esa relación con el Imperio Romano, pues con esas conveniencias que habían, los colocaban como somos sacerdotes, principales sacerdotes, pero era más la cuestión política. Hoy en día acontece lo mismo. Hoy en día encontramos que el pastor presidente o el religioso presidente de la Asociación de Pastores, de la Federación de Pastores o de la Federación de Sacerdotes o de la Iglesia X o Y, porque esos, hay unos que son iguales, no vamos a ver si son peores, y entonces ellos comienzan a regir supuestamente cómo deben predicar, evangelizar y cómo se debe mover la iglesia. ¿Por qué? Porque hay convenios con los gobiernos, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, con las leyes que ellos trazan, y eso no es así. Nosotros debemos obedecer a Dios, los ministros de Cristo, hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Sí? Nosotros, lo único que no vamos en contra de la ley en cosas de que entendemos nosotros que no vayan a estropear nuestra fe conforme a la Sagrada Escritura. Pero si nos vienen a decir a nosotros que cállense aquello o lo otro, que va en contra de lo que Dios quiere que nosotros prediquemos, pues nosotros, qué pena, nosotros nos sujetamos a la autoridad máxima. La autoridad máxima es nuestro Padre Eterno, Jesucristo Santo y Espíritu. Y no dar un acomodo como algunos apóstatas, ministros que se han apostatado, que de una vez estaban mencionando Romanos 13:1, dice la palabra que sujetado la autoridad que son impuestas por Dios. Sí, uno se sujeta a la autoridad, pero siempre y cuando las leyes que ellos coloquen no vayan a ir en contra de nuestra fe, porque si ellos colocan leyes que van en contra de nuestra fe, pues nosotros, qué pena con la autoridad, nosotros pasamos a la autoridad superior de nuestro Padre Eterno, Jesucristo y su Santo Espíritu. Así que, como cuando llevaban a Pedro y a Juan, los del concilio de esa época también de Jesús, posterior a que ya Jesús había partido, encontramos que, porque hicieron también un milagro en el pórtico de Salomón, entonces lo llevaron allá al concilio, principales sacerdotes, los ancianos y todos estos religiosos, ¿sí? Y entonces, ¿qué les contestó Pedro? Que si lo obedecían a los hombres o a Dios, y primero lo obedecían a Dios, así mismo nosotros lo obedecemos a Dios, ¿sí? Primero es a Dios. Dios nos dice qué hemos de hacer y le obedecemos a Dios porque hacemos la voluntad de Dios. Encontramos aquí entonces nosotros cómo el Señor Jesucristo en su misericordia, aunque ya el Señor conocía los pensamientos, Él sabía que ahí estaban estos fariseos, estos herodianos y todos estos principales sacerdotes y el que dirigía la sinagoga y que ellos estaban en su ritualismo del día de reposo, que era que no podían, ese día no podían hacer cosas diferentes, sino estar ahí. Pero vemos que Jesús, indistintamente lo que ellos en sus doctrinas de hombre estaban haciendo, pues Jesús
Lo único que dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. ¿Sí? En medio ahí, en esa sinagoga, de todos los religiosos que estaban ahí. ¿Sí? Y le pregunta, ¿es lícito? Les digo a todos, ¿sí? Colocando al hombre la mano seca ahí, le pregunta a todos, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban porque no tenían doctrina. Solamente tenían un ritualismo que lo que querían era hacerlo así de una forma muy sectaria, pero no tenían soporte. Como encontramos muchas religiones te critican, te señalan, te dicen, o personas religiosas te dicen un poco de cosas, ¿sí? Pero tú le dices, dame un soporte bíblico, dame una doctrina de la Sagrada Escritura, se quedan callados porque no lo tienen, hablan por hablar, ¿sí? Personas indoctas, personas ignorantes en cuanto a la Sagrada Escritura, que solamente hacen como los loros, repetir lo que su líder religioso le dicen, pero en ningún momento se dan la tarea a escudriñar y a preguntarle a Dios, Dios mío, mira esta enseñanza que me están dando, viene de parte tuya, va conforme lo que tú, Cristo venido, quiere que nosotros hagamos, y a escudriñar la Sagrada Escritura bajo la dirección del Espíritu Santo, que es el único que me lleva a toda la verdad, porque ningún líder religioso, digamos, de las iglesias de San Doctrina, llevamos a la verdad. El único que nos lleva a toda la verdad es el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, como dice el Evangelio según San Juan. Vamos a leer el capítulo 14, el capítulo 15, 16, algunos de los apartes, y nos habla. Si ya Jesús estaba despidiendo de los discípulos, yo como diciendo, parafraseando, como decía el Señor, y que nosotros bajar solo. El Señor dijo, no os preocupéis, dice San Juan 14, 25 y 26. Os he dicho estas cosas, o sea, que se estaba ya despidiendo, lo que iba a acontecer, ya que iba a ser crucificado, pero él les dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, que dice Jesucristo a los apóstoles y a los discípulos. Sí. Y dice Jesús, San Juan 16:7, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice Jesucristo, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, o sea, que no vendría el Espíritu Santo si no se fuera Jesús, o sea, que era necesario también, no solamente su preciosa sangre, sino que era necesario para que el Espíritu Santo llegase aquí para morar en nuestros corazones. Mas si me fuere, os lo enviaré, cuando él venga, convencerá al mundo, el Espíritu Santo, el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De pecado por qué? Por cuanto no creen en Cristo. De justicia, ¿por qué? Por cuanto Jesucristo iba al Padre y no se debería amar. Y de juicio, ¿por qué? Por cuanto el príncipe de este mundo, el Satanás, ya era juzgado. Cuando Jesucristo murió en esa cruz y resucitó, ya fue juzgado totalmente este enemigo que está esperando solamente el día del tiempo del fin, donde se ha lanzado al lago de fuego y azufre, en el lugar de tormento por los siglos de los siglos. Y entonces encontramos aquí el Espíritu Santo como ese gran maestro, dice Jesús en San Juan 16:12. Al 15, aún tengo muchas cosas que deciros, le dijo Jesús a los discípulos, a los apóstoles, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Saben por qué no las podían sobrellevar? Porque no tienen el Espíritu Santo, no iban a entender los misterios, no iban a entender las revelaciones más profundas, ¿sí? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces encontramos que quien nos guía a toda la verdad es el Espíritu Santo. No somos los pastores, somos vasos que nos usa el Espíritu Santo, pero no coloquen la mirada en ningún líder religioso, coloquemos la mirada en Cristo y discernamos por el Espíritu las enseñanzas si viene de Dios a través de su Santo Espíritu. Pero cuando venga el Espíritu, ¿verdad? Él nos guiará a toda la verdad. De quien nos guía el Espíritu Santo a toda la verdad. Ningún líder religioso, ningún pastor nos guía a la verdad. Quien nos guía es el Espíritu Santo. Otra cosa que Dios use a los ministros de sana doctrina como vasos y vasijas. ¿Eh? Dice, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere del Padre, del Hijo, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aún lo que habrán de venir los tiempos del fin. Hoy en día encontramos que hay tanta interpretación sobre lo que dice el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, Ezequiel, de interpretaciones. Algunos dicen que hay hasta repechaje de la iglesia, y eso no tiene ningún sustento bíblico, sino que la ignorancia, o les digo indoctos que solamente quieren hablar, por hacerse mostrar, pero eso es delicado. Al pueblo hay que decirle la verdad y lo mejor es uno como ministro de Cristo, como predicador, dejar que sea el Espíritu Santo que nos use y que habla a través de nuestra boca. Entonces, por eso es que el Señor, volviendo al Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículo 4, les hace esa pregunta, ¿sí? Que si era lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla. Fue más allá, no solamente hacer el bien o mal, sino si salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban porque no tenían doctrina, tenían en la letra muerta.
letras muertas. Como dice el libro de Romanos. El libro de Romanos habla claro sobre lo que es la gracia y lo que es el antiguo pacto, ¿sí? Dice, gracias a Dios. ¿Quién vive, mis hermanos? Jesucristo. Y a su nombre. Sea la gloria. Romanos 7, 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley del antiguo pacto, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo y no bajo el régimen viejo de la letra. Porque tenían estos, el régimen viejo de la letra y el régimen nuevo del Espíritu. Lo trajo Jesucristo. ¿Sí? Entonces, dice San Marcos 3, 5. Entonces, mirándolos, como no les contestaron la pregunta, pues ellos callaron. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, mira cómo el Señor Jesucristo hasta se enojó de ver de su doctrina de hombre, sus ritualismos, sus cuestiones religiosas, que en lugar de tener misericordia con el prójimo, lo que estaban era pendiente a quién azotar, a quién lapidar. Esos para ellos eran buenos, como la mujer adúltera que la sorprendieron cuando fueron a tentar a Jesús. Señor, la ley dice que le sorprenden el adulterio, y vemos cómo Jesús los confrontó, que esté libre de culpa, ¿sí? Tire la primera piedra, y la conciencia, cada uno de los acusó, del menor hasta mayor se fueron. Hasta mismo Jesús dijo a la mujer adúltera, ni yo te acuso, mujer, vete de aquí, no peques más, ¿sí? Entonces, por eso el Señor se enoja porque hay letra muerta. ¿Por qué? Porque hay ritualismo y no hay misericordia. Y por eso le dice el Señor enojado y entristecido. Hay dos sentimientos, enojo y tristeza, ¿sí? Entristecido por la dureza de sus corazones. La palabra cuando la estaba leyendo, dureza los corazones. Precisamente antes de pasar a los cánticos de la oración, estaba afuera, mirando a los vecinos, y yo decía, Dios mío, es casualidad, Dios mío, que de aquí, de este territorio donde tú has colocado esta casa de oración para la visión, porque tenemos claro que lo más importante es la visión que Dios nos ha llamado, la iglesia de la fuerza pública, pero uno dice, bueno, Dios mío, en tu misericordia, algunas almas pueden llegar aquí. Yo me acordaba, estando ahora en las alabanzas, como hace unos meses, aquí han venido, ha hecho campañas, han venido, colocado baffles, lo que no se han hecho aquí, han venido evangelistas, se ha predicado, y me acuerdo que se las ha invitado, y el Señor hasta nos permitió una vez en un servicio de culto, cuando una joven que falleció aquí en este bolsillo, en este territorio, unas palabras que Dios le dio, y digo, Dios mío, solamente me acordaba de que en un servicio de culto de sábado, sí, que mi hija, la que dije el culto, escuchaba la voz de Dios a través de mi hija que decía, pueblo duro de corazón. Y a los minutos entró un señor anciano, como de 70 años, con su mochilita, un evangelista, un ministro de Cristo, entró predicando, y toda la mayoría de personas estaban todas así en el antejardín, porque yo me asomé por la ventana, y decía, Dios mío, porque yo veía que ese hombre tenía una voz fuerte, parecía que tuviera incorporado un baffle, fuerte la voz, y nadie le prestó atención. Yo vi que ya el Señor iba a llegar allá, terminaba la calle ya saliendo. Yo digo que fue el mismo Dios que lo devolvió. Cuando le devolvió se colocó y habló fuerte. Dijo, pueblo duro de corazón. Y comenzó el Señor a reír y confrontar. Y dice, Dios mío, de verdad que hay territorios, hay lugares de personas son duras de corazón. Tienen lleno el corazón de materialismo, lleno el corazón de pecado, lleno el corazón de maldad. No más, no quieren saber de Dios. Sí, se creen hasta eternos porque se olvidan de que en cualquier momento tienen que partir de aquí. ¿Sí? Entonces, aquí dice Jesús, enojado y entristecido por la dureza de sus corazones, que Dios nos guarde. Porque nosotros diríamos de pronto, somos cristianos evangélicos, vamos a los servicios de culto, leemos la Sagrada Escritura, hacemos la oración personal, eso nos guarda de que no vayamos a ser duros de corazón, pero no crean, también se puede llegar a ser duro de corazón. Y aún si eres hasta ministro de Cristo, puede llegar a ser duro de corazón porque le puede estar dando espacio a otras cosas listas que no convienen, que no edifican, y dejando y apartándote de las cosas de Dios. Aquí lo leemos. Mira, el mismo Jesús confrontó y exhortó a los apóstoles, los 11 que habían quedado, porque sabemos que ya Judas ya había partido allá al infierno, ¿sí? Que se suicidó. Dice San Marcos 16:14. Finalmente, eso fue cuando ya el Señor Jesucristo en los 40 días le estaba apareciendo hasta sus apóstoles.
Se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué le reprochó Jesús? Su incredulidad y dureza de corazón. O sea que nosotros no vamos a decir solamente, ay, dureza de corazón para los naturales, de este bolsillo, de este territorio, de X o Y lugar. Esos naturales tienen una dureza de corazón, no quieren escuchar la palabra de Dios. Pero digo que es peor ser cristiano evangélico, si has conocido la verdad de Dios, si aún está bautizado por el Espíritu Santo, y aún más todavía si eres ministro o ministra de Cristo, y sabes que Dios te ha llamado, y de pronto le has dado más cabida a las cosas lícitas que no convienen, que no edifican, te has llenado más de lo que presenta el mundo, los placeres, la vanidad, el oro, la plata, y de pronto, no diciendo que eso sea malo, el problema es si no tienes un equilibrio y de pronto le das más cabida a eso y no haces nada de tu vida ministerial. Por eso le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces también al cristiano y al ministro tenemos que pedir a Dios que nos guarde, que los afanes de este mundo, la riqueza, los placeres de la vida, las codicias, la vanidad y todas estas cosas que se mueven en el mundo, no vayan a llenar el corazón. Ponemos la palabra del sembrador, ¿sí? Así te puede creer, está muy firme. Ah, no, porque ya no adulteras, porque ya no mientes, porque ya no robas, porque ya eres un cristiano que va a los servicios de culto. Pero resulta que el enemigo te está llenando con pura basura, 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 para que dejes un espacio y entonces como ya está más débil en el espíritu, porque ya no tienes palabra, no tienes la comunión con el Señor, ya no te levantas ni a orar, ni al devocional personal, entonces es más fácil para que el diablo y los demonios vengan y te pongan la piedra de tropiezo. ¿Sí? Y ahí sí, cuando caes, me ha tocado conocer esos cuadros. Cuando cae el asunto, así como ya solamente la misericordia de Dios que te vuelva a levantar. Entonces, por eso que encontramos que Jesús habla de enojo, entristecido, los Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por ver la dureza de los corazones. A veces nos pasa a nosotros, los ministros de Cristo, nos pasa con nuestros familiares, nos pasa con algunas de las ovejas de la iglesia, nos pasa con algunos consiervos, ministros de Cristo, con algunas personas de vecinos, compañeros, como decir, Dios mío, Dios Todopoderoso. Entonces, a eso me da como ese enojo y a veces también como esa tristeza, esa mezcla, ese sentimiento, porque uno dice, qué dureza el corazón. Dios les está hablando de una forma, de otra, porque Dios no solamente habla a través del predicador, Dios habla a través de sueños, de visiones, Dios habla a través de la misma naturaleza, Dios aún nos habla a través de las pruebas, de las disciplinas, pero a veces como que no, eso no es así. Y como han de entender, Señor, no es así como tú me lo dices, Señor, es como yo lo pienso, como yo lo creo, por la dureza del corazón que se va como ahí cada día más duro, poniéndose más duro, y no es así. Es más bien uno ser humilde y sencillo, Señor, me estás hablando de diferentes formas, me estás hablando, ayúdame a entender y comprender por qué me está pasando esto, por qué me está sucediendo, Señor, que yo pueda tener esa respuesta directa de ti, y cuando tú me la des en la forma que me la des, porque yo la puedo de diferentes formas, no hay que exigirle al Señor, sino de pronto algunos muy exigentes, no, Señor, quiero que tú me hables con voz audible, Señor, yo no quiero escuchar al pastor, yo no quiero escuchar al hermano Carlos, yo no quiero escuchar a la hermana Fancy ni a la hermana Midele, sino que yo quiero escucharte a ti, Señor. No, Dios es soberano, donde quiera hablarte y en la forma que te quiera hablar, sueño, visión, en la naturaleza y aún en la prueba o en la disciplina. Es cuando nosotros tenemos que humilde y sencillamente, Señor, perdóname y ayúdame. Señor, gracias porque me estás guardando, porque el corazón se me estaba endureciendo, porque no se te va a endurecer un ganazo, hablando de los cristianos, los ministros de Cristo, sino por las cosas que de pronto estás dejando de hacer, que le agradan a Dios y estás metiendo de cosas que Dios no quiere que tú estés haciendo, pero tú las sustentas como lícitas. Entonces el Señor en su misericordia a veces hace lo que tiene que hacer con nosotros. Lo importante es que nosotros vayamos a su presencia, a reflexionar, a meditar. Entonces por eso encontramos aquí esa dureza del corazón, el enojo y el entristecimiento del Señor. Entonces, ¿qué dijo el Señor? A este hombre la mano seca, extiende tu mano. Y la extendió la mano y la mano fue restaurada. Así no le importó qué pensasen estos fariseos, estos herodianos y todos estos religiosos, ¿sí? Con sus reglas, porque sabemos que el que viola el día de reposo, pues las consecuencias que es la misma ley, ¿no? Entonces, no, el Señor hizo lo que hizo. Por eso en una parte nos dice que el mismo Señor le dice que aún Él es el Señor del día de reposo, ¿sí? Dice el mismo Evangelio de San Marcos 2:27, hablando del día de reposo, dice, también les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor a un día de reposo. Pero ellos no podían entender esto. ¿Por qué? Porque era letra.
porque no pedían la dirección del Señor, porque no había esa misericordia, ¿sí? Que Dios la había extendido, no la había para con los demás, solamente querían colocar las cargas de estos religiosos de este tiempo. Le damos gracias, Señor, por esta palabra. Padre eterno, Jesucristo, Espíritu Santo, damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, principalmente a los que somos ministros de Cristo, que todo ese amor, misericordia, justicia y compasión que tú has tenido con nosotros y la sigues teniendo, nosotros las tendremos, comenzando por nuestros cónyuges, por nuestros hijos, por nuestras familias, por los consiervos, por los hermanos en la fe, Cristo bendito, aún por el natural, Señor, porque el natural cuanto más, porque es natural y no conoce de ti. Y nosotros estuvimos en esa condición de natural, Cristo bendito, antes de conocerte, porque nadie nació santo, Señor. El único santo eres tú, Jesucristo. Ayúdanos que no nos olvidemos, Dios mío, de las condiciones que nos encontramos y que asimismo nosotros no estemos juzgando, ni señalando, ni criticando, ni acusando a las personas, Cristo bendito, sino que nosotros siempre haya esa misericordia para acercarnos al natural, para predicar, evangelizar, llorar y conforme tú quieras usarlo para con aquellos naturales que no conocen de ti, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a tener esa misericordia que tú, Jesucristo, nos dejaste de enseñanza a través de estos milagros, señales y prodigios. Porque no solamente que tú hicieras un milagro, mi Señor Jesucristo, sino que estabas mostrando la misericordia para con nosotros, la humanidad, y que de igual forma nosotros fuésemos misericordiosos con nuestro prójimo, mas no religiosos, Cristo. Ayúdanos, Dios mío, que estemos llenos de ese amor, misericordia y compasión que tú nos das, que la tengamos para con nuestro prójimo, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Jesucristo y Espíritu Santo. Amén. Dios les continúe bendiciendo a todos. Les amamos en el amor de Cristo.